Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Con la palabra del Señor siempre nos acercamos en nuestros cursos bíblicos de todos los días. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos, con 3 palabras claves que estamos desarrollando: Jesús de Nazaret, la salvación y el hombre. Nosotros nos hemos introducido ya en este repensamiento que hacemos, ¿verdad?, desde la teología de San Marcos sobre la palabra el hombre. ¿Qué significa verdaderamente el hombre? Nosotros vamos a entrar un poco desde este aspecto, sobre todo de un pensamiento resurreccional que encontramos en este camino de la teología presentada por San Marcos. Nosotros hablábamos y decíamos que había fallado un poco la esperanza de parte del pueblo de Israel, que estaban esperando en un Mesías totalmente histórico, es decir, como el rey David, que venga con la espada, que venga con el caballo, por decir así, y venga un líder político, simplemente un líder político y un líder religioso al mismo tiempo, porque unen estos dos elementos, que pueda liberar a Israel de un aspecto simplemente político histórico. El hombre entonces, que ha perdido toda esperanza, porque ha perdido en ese momento, ¿verdad?, del Israel que estaba esperando la liberación de parte del Mesías, sin embargo se encuentra con otro estilo de mesianismo. Y entonces esto que nosotros entendemos como una pérdida, ¿verdad?, de esa esperanza del pueblo de Israel, ahora sin embargo nosotros podemos comenzar a pensar y podemos comenzar a entender que el hombre comienza a mirar más allá. Es decir, el cristianismo comienza a mirar mucho más allá que una simple liberación política, una simple liberación del estado en que se encuentra el pueblo o el estado en que se encuentra el hombre humanamente hablando, sino que ahora lo proyecta siempre mucho más allá desde el aspecto también trascendente. Por lo tanto, aquí viene como una conclusión muy interesante dentro de la teología del Evangelio de San Marcos. No pensar solamente con una mentalidad puesta
también en lo político, en lo simplemente humano, e incluso ahora cuando uno lee San Marcos, no es simplemente pensar en el pasado lo que sucedió también con el pueblo de Israel, que estaba esperando a ese Mesías liberador, cronológicamente hablando en ese tiempo en que Jesús estaba viviendo. Por lo tanto, hoy cuando leemos la teología de San Marcos, el escritor lo que nos quiere transmitir no es simplemente contarnos y narrarnos lo que sucedió en aquel tiempo. Es decir, no podemos quedarnos con esa mentalidad en el pasado, en esa esperanza de Israel, en el antiguo pueblo de Dios, que estaba esperando a este Mesías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente ese pueblo de Dios que nos está narrando San Marcos no es más que el símbolo de toda persona humana. Esto es lo importante para nosotros hoy al estudiar en nuestro curso bíblico y al mirar lo que se nos está ofreciendo y lo que se nos está diciendo. No es más entonces que el símbolo de toda esperanza humana, la antítesis de la salvación cristiana de todos los tiempos. La antítesis entonces, es decir, lo contrario. ¿Por qué? Porque en cuanto Israel simplemente está pensando en lo político, en lo humano, en esa liberación así bien concreta, ahora sin embargo nosotros podemos entender que la teología de Marcos nos proyecta mucho más allá y entonces se presenta como una antítesis de salvación cristiana de todos los tiempos, no simplemente de un tiempo concreto, de aquel tiempo, sino que de todos los tiempos. Israel, por lo tanto, es el mundo nuestro de cada día, con sus instituciones, religión, justicia e individuos. Entonces nosotros estamos diciendo de esta manera que Israel, o el pueblo de Dios que encontramos aquí y que es resumido en la presentación, ¿verdad?, de San Marcos que está haciendo desde su teología, nos está diciendo que este es el modelo, ¿verdad? O sea, la presentación, este es el cliché, digamos, Israel que se presenta y nos dice, bueno, esto mismo ahora sos vos, esto mismo ahora somos nosotros, estas instituciones, este aspecto religioso, la forma de vivir nuestra justicia, la forma en que nos comportamos nosotros como personas individualmente. Todos están anclados en el más aquí. Esta es otra de las características, ¿verdad? Otra de las características importantísimas, ¿verdad?, que nos está transmitiendo siempre San Marcos, en el más aquí. Marcos quiere que esta salvación, Marcos quiere que esta intervención de Dios, esta encarnación de Dios, que se revela en la persona de Jesús de Nazaret, que nos trae, nos muestra, nos revela quién es Dios y nos trae por lo tanto la salvación, a nosotros, los hombres, ahí están los tres elementos, entonces nos están diciendo, ¿verdad? Continuamente, la comunidad que vuelve a insistir, los miembros de esta comunidad que vuelven a decirnos a nosotros, bueno, todo esto se realiza aquí, en este momento. No podemos pensar simplemente en una acción posterior, como diciendo, bueno, ya Dios actuará mágicamente en el futuro, ¿verdad? Como hasta ahora nosotros lastimosamente tenemos muchos grupos, muchos movimientos, ¿verdad?, dentro de la iglesia que de repente piensan, ¿verdad?, y dicen todo como una intervención, no. Marcos dice aquí y ahora. Ya sucedió, sucede y sucederá. O sea, la presencia de Dios para Marcos es una presencia continua. Por eso dice, para cada institución en su tiempo, para cada aspecto religioso en su tiempo, para cada aspecto de cómo nosotros vivimos la justicia en su tiempo. Entonces hay que ver qué justicia, por ejemplo, nosotros estamos viviendo ahora, ¿verdad? Esa justicia de hoy, hay que ver si cambió o si empeoró, o si está mejor de lo que vivieron los de antes. Los de antes serán juzgados por sus acciones de antes. Nosotros ahora seremos juzgados por nuestras acciones de ahora. Y los que vendrán, esperemos que mejoren, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces serán juzgados por sus acciones del futuro, ¿verdad?, de lo que ellos están viviendo.
Entonces, esto es lo importante que Marcos nos quiere mostrar. Por eso dice que es en el aquí y en el ahora. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos en Ñande Yara Ñe'e y en este momento tenemos la visita del padre José Zanardini, misionero. Él es antropólogo, antes de eso también ingeniero. Él nos va a explicar enseguida toda esta vocación tan linda de entrega y dedicación aquí a nuestra patria. Ya hace un cierto tiempo que él vive en medio de nosotros y desgasta también y entrega su vida por nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está, padre José? Muy bien, estimado padre Víctor. Bienvenido a nuestro programa, Ñande Yara Ñe'e. Es una alegría estar aquí con Ñande Yara Ñe'e. Bueno, y quisiéramos conocer un poco cómo es que usted vino hasta Paraguay. ¿Cómo es que vine? Primero, debo decirle que yo estaba en Italia, estaba en la ciudad de Bolonia. En Bolonia es una ciudad entre Roma y Milán y Venecia. Sí. Esta es una ciudad antigua, medieval. ¿Montañosa? No, colina, no tanto, está colinas. la colina cerca. Ya. Si la colina serían los Apeninos. Ya. Como se le dice. Una ciudad muy comunista. ¿En serio? Sí, la ciudad más comunista de Italia. ¿En serio? Sí, por lo es menos. que ahí está también una de las primeras universidades. Está creo. la primera universidad de Italia, famosa por el derecho romano, ¿verdad? La teología también. Y tal vez eso un poco fue transformando la mentalidad, ¿eh? Fue formado. Ahí yo estaba, después de haber estudiado teología en Roma, fui destinado ahí como cura nuevo. Era director de una escuela, Instituto Técnico Don Bosco, salesiano. Y ahí yo estaba ahí siendo el director, impulsando mejores laboratorios tecnológicos, físico, químico, y recibí una visita de dos personas que desconocidas para mí. Me llamaron, yo estaba en aula, me dice urgente porque están dos que vienen de Paraguay. Digo, cuando escuché Paraguay, digo, es un país ¿Dónde más queda? o menos, imaginé que estaba en América. Ah, sí, tú no confundió con Uruguay. No sabía si era América del Sur, América Central o donde fuese. Y entonces bajo y se me presentaron. Padre Reyes no hablaba mucho en castellano, era un uruguayo. Sí, y el otro era el padre Giacomusi, que hablaba italiano, claro, pero que también venían de Paraguay. Claro. Y venían buscando un salesiano que entendiera de escuelas técnicas. Imagínese. Porque aquí en Paraguay, en Asunción, se estaba impulsando, expandiendo y creando nuevos sectores en la escuela técnica salesiana. Entonces le dijeron a Roma, los salesianos, que en Bolonia estaba tal padre Zanardini, que era ingeniero, y vayan a ver si se anima a irse a ayudarle. Y así fue. Me pidieron irme por 5 años. Y vine por 5 años. Era como un préstamo en ese caso. Es un préstamo, sí, por 5 años. Como para comenzar algo. Sí, comenzar años. Y realmente cuando terminaron los 5 años de Roma me escribieron, me preguntaron si yo quería y se podía quedarme más, que en Paraguay habrían agradecido 5 años más. ¿En serio? Sí. O sea, de allá le preguntaron, ¿no? Es que usted... ¿Y usted ya se estaba preparando como para ir? Preguntaron a mí, preguntaron a la inspectoría, todo de acuerdo, entonces postergué otros 5. Pero alguien habrá movido entonces para que se quede, seguramente. No le habrá informado. Seguramente. Porque que venga de allá la pregunta un poco extraña. Sí. Y bueno, entonces así me quedé ahí un año más, terminar ahí el año y otras cosas más que estaban ya programadas ahí en ese instituto técnico. Y después vine aquí a Paraguay sin saber una sola palabra de castellano. Bueno, y ese traspaso, padre, o sea, ellos llegan, el padre Giacomusi está diciendo, el inspector, padre Víctor Reyes en aquel tiempo. Reyes, y bueno, y su reacción ante esa situación y después el venir al Paraguay. Yo llegué, pero sí sabía que era un gobierno difícil, me habían dicho. Ah, ya.
Ya. Gobierno difícil, y al llegar aquí el padre Reyes me dice, mira José, si quieres quedarte en Paraguay, cuídate mucho en no criticar al gobierno. Porque si critica en público al gobierno, al día siguiente ya tenés que volver a Italia. No te van a dar el permiso de estadía. Claro, claro. Y cuando, para sacar los documentos, entonces yo me cuidé mucho. Incluso me dijo, cuando está en la prédica, cuando confiesa, cuídate porque van a venir los piragües. Así es lo famoso. A ponerte pregunta, entonces tenés que ser vivo. En serio. Y vino el día que tenía que hacer mi documentación, que duró meses y meses, para la radicación permanente. Y entonces la última etapa, cuando ya había hecho todo, la última etapa era la entrevista con el ministro del Interior. Augusto Montanaro. El ministro Augusto Montanaro. ¿De qué año estamos hablando, padre? Entonces, mira, yo tenía un poco de temor, a decir la verdad. Entonces, el Ministerio del Interior, primero tuve que esperar 1 o 2 horas, en el horario establecido, pero no me recibió esa hora. Y cuando entré, él estaba sentado detrás, era petizo, se veía solo de aquí para arriba. Entonces me mira, siéntese ahí, me dice. me senté delante de él. Y él abrió el cajón, sacó un revólver, lo apoyó sobre la mesa en dirección hacia mí. Uy. Tal cual, cosa que a mí me asustó, me pareció una cosa imposible que un ministro reciba a una persona con un revólver. Sí. Y la primera pregunta que me dice, ¿de dónde viene usted? Y yo vengo de Bolonia. ¿De Bolonia? Me dice. Eso es muy comunista y todo comunista. O sea que conocía. Que realmente en ese tiempo Bolonia era la ciudad con más porcentaje de votos del Partido Comunista. Pero no, yo soy salesiano, yo me dedico a los jóvenes. Sí, pero usted no es tercermundista. Digo, no, señor ministro, yo ni sé lo que es tercermundista, no entiendo su lenguaje. Así fue todo Yo ni en Botaví, había ya aprendido a hacer ni en Botaví con él, y al final me dice, pero cuídese mucho, me dice, porque eso es un país que nosotros no toleramos lo que no son buenas personas. Así. Esa fue la despedida. Váyase. Así nomás, sí. Con eso nomás. Y váyase. Firmó el papel ahí en su papel y yo me fui y después obtuve la radicación. Así. ¿Qué año estamos hablando, padre? 78. 78. 42 años. Sí. Bueno, y entonces, llegando un poco ahora a la finalización, padre, después de todo lo que ahí se le propuso, ¿cuál fue así esa impresión? Bueno, entonces yo llegué más, aquí, ¿verdad? Mi impresión, primero que ya había venido ya con una idea específica que era la Escuela Técnica del Salesianito. Entonces residí en el Salesianito y ahí aprendí el castellano con un padre argentino que vos, Víctor, conociste muy bien, el padre Santecchia. Ah, sí. Argentino, muy amigo. ¿En serio? Muy amigo. Y yo me iba todos los días, los primeros meses, por la tarde hasta Monseñor Lasaña. Allá Monseñor Lasaña, me iba caminando, ahí 20 cuadras. Y allá me enseñaba no solo la lengua, sino el ser americano. El ser americano. El ser latinoamericano, la actitud, la idea, la ideología, la filosofía, los problemas eclesiales. Era el tiempo de Medellín. A través del lenguaje, del castellano. Todo eso, sí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando con el padre José Zanardini, estamos en Ñandillara Ñe'e, conociendo un poco a este misionero que hace 42 años, ¿verdad?, que está en medio de nosotros y con ese empuje siempre de trabajar, ¿verdad?, con el pueblo, con la gente y de ayudar y levantar, como se dice, ¿verdad?, que es lo más importante en la formación del pueblo. Entonces volvemos con esta entrevista después con el padre Zanardini.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yaran en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos, el que nos presenta y nos habla sobre esta terminología y esta realidad, ¿verdad?, de su teología, como nos presenta que es el hombre. El hombre, de cierta forma, con sus limitaciones, en el sentido moral podemos decir con sus pecados, pero sobre todo que nos presenta también como esa proyección del cambio. Y a eso le llamamos metanoia, ¿verdad? O sea, la conversión, el cambio de mentalidades, como Marcos presenta e insiste. Pero para eso el hombre como tal dice que está con esta mentalidad del aquí y del ahora. Esto es lo importante, pensar en nuestra mentalidad y en nuestras acciones del aquí y del ahora. No pensemos y nos quedemos anclados, decía, no pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado, que peala y fácil vea. Muchas veces nosotros decimos, mira un poco cómo le trataron a Jesús, mira un poco cómo eran los judíos y qué hicieron, y mira cómo le golpearon, pobrecito, y le hicieron de todo, y le mataron. Y sin embargo, Marcos eso mismo nos vuelve a trasladar y nos pone en el aquí y ahora, y nos dice, ¿cómo le maltratamos a Jesús nosotros ahora? ¿Cómo le matamos a Jesús nosotros ahora? Y además te está diciendo que eso no va a quedar simplemente en el aquí y ahora, ¿verdad? Como una lectura del pasado para nuestro presente, sino que al mismo tiempo te está diciendo, mira que esto en el aquí y ahora siempre se irá moviendo de acuerdo a la cronología de cada sociedad, de cada cultura. Entonces el aquí y el ahora también serán para los que vendrán en el futuro. Entonces este es el Evangelio y así entonces te presenta Marcos en su reflexión teológica todos los elementos esenciales, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar aquí el símbolo, ¿verdad? Este símbolo de toda esperanza humana que es la presencia de un Dios que está aquí y ahora y que está queriendo cambiar nuestra propia vida. Y por eso te está hablando de una metanoia. Y por eso también Marcos en ese capítulo 1, ¿verdad? Versículo 15, él dice directamente, ¿verdad? Y llama a la conversión cuando está diciendo, el tiempo se ha cumplido, ¿viste? Te pone en el presente, ahora, aquí, ahora. El tiempo se ha cumplido. No miremos, el tiempo se cumplió, oñe cumplíguri, lo que pasó antes. El tiempo se ha cumplido ahora, en este tiempo. Nosotros lo estamos leyendo para nuestro tiempo. El reino de Dios está cerca. Es decir, nos está diciendo que el reino de Dios, al cumplirse el tiempo, está siempre cerca, aquí con nosotros. Como decimos, como para agarrarnos, ¿verdad?, de esto, para que podamos nosotros entonces aferrarnos a esta propuesta del Señor y a esta entrega de Dios para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, viene la consecuencia. Conviértanse, metanoia, cambiar mentalidad y crean en la buena nueva. Crean en la buena nueva. Qué lindo esto, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar y tenemos que insistir en este aspecto. Por lo tanto, volvemos a repetir esta partecita que es importante y que tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tenerlo entonces bien por dentro. Tenemos que conocer bien, ¿verdad? Como conocimiento, pero después también para llevarlo a una experiencia de vida. Todos están anclados en el más aquí, a la hora de establecer sus esperanzas. Entonces las esperanzas nosotros tenemos que mirar desde nuestra acción concreta aquí. Entonces, no mirando desde el pasado. ¿Cómo quisiera que sucediera lo que pasó allá en aquel tiempo cuando Jesús curó no sé qué cosa? Como hace 2000 años. Te está diciendo aquí ahora. ¿Cómo quisiera que ahora verdaderamente Jesús vuelva, ahí está, el presente, vuelva a curarnos, vuelva a renovarnos? Entonces podamos nosotros hacer esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Ahora tenemos que cambiar y mirar la situación ahora, cómo se encuentra en esta situación. Y por lo tanto, entonces, si nosotros nos anclamos, tenemos que, en el ahora, ¿verdad? Tenemos que establecer toda esta situación del ahora como ese cambio, nuestras esperanzas en el ahora. La concepción del hombre no llega más allá de la vieja concepción israelita.
busca la satisfacción de los deseos más ocultos de este hombre. O sea que los anhelos de los hombres de aquel tiempo y los anhelos nuestros ahora de lo que significa esa salvación, porque la salvación quiere decir la felicidad, realizarse, llegar a vivir nuestra propia dignidad como criaturas, como hijos de Dios. Y entonces, no es entonces una cosa diferente de lo que ellos vivieron. No es una cosa diferente de lo que nosotros estamos viviendo ahora y deseando. Ni será diferente lo que nosotros estamos deseando a lo que vendrá en el futuro. Es decir, la felicidad, la realización, eso es lo profundo, lo esencial que sale de nuestra propia esencia, de hombres, de criaturas, en nuestra propia naturaleza. Y por eso entonces aquí te dice muy bien, busca la satisfacción de los deseos más ocultos del hombre. Qué lindo que es esto. Aquí entonces está el centro y el caracú de nuestro caminar. Y esto es lo que el Evangelio nos propone. Y esta es la síntesis que nosotros estamos mirando ahora en el Evangelio de San Marcos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde nosotros estamos apuntando? ¿Qué es lo que el evangelista Marcos nos está narrando y nos está diciendo, verdad? Es esta búsqueda de la satisfacción de los deseos más ocultos. Peñan de Yagüere Coajina, Moñan de Ñe Aitevejina, Peñan de Aitehuidonce, ¿verdad? O sea, ¿cuál es mi deseo? ¿Qué es lo que el hombre quiere? ¿Cómo queremos realizarnos, verdad? ¿Qué es lo que buscamos en nuestra propia felicidad? Se dan cuenta que desde ahí entonces esta tendencia de buscar la felicidad es lo que después a nosotros nos da la posibilidad de mirar y entender cuando hacemos un camino bueno y cuando hacemos un camino equivocado. ¿Por qué? Porque nuestro GPS pues está allá en la puntita, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando hacia nuestro GPS. Y nosotros, en la medida en que tenemos un panorama, tenemos incluso una visual, digamos, GPS o Momburie, desde arriba te muestra todo el camino hasta llegar, ¿verdad? Hasta tu meta. Y entonces nosotros podemos ver si mi camino por dónde está trazado. Si yo cambio y hay alternativas, ¿verdad? Algunas veces te pone también alternativas. Aquí usted tiene 5 minutos más, aquí tiene 1 más, aquí más tráfico, menos tráfico, etc. Entonces, así también nuestra vida, ¿verdad? Cómo nosotros descubrimos y vemos nuestro caminar. Pero es importante que tengamos en cuenta la meta. Y sobre esa meta nosotros iremos mirando y descubriendo todos los obstáculos que vamos a encontrar en ese caminar. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Marcos. Estamos haciendo el colofón, es decir, la conclusión final después de haber estudiado los capítulos. Ciertamente que nos entramos en todos los detalles, ojalá pudiésemos, pero esto nos llevaría años, ¿verdad? Un estudio profundo del Evangelio de San Marcos, que es una cosa maravillosa. Es el primer evangelio que se escribe. Estamos en el año 65, 60, 70 después de Cristo, después de que hayan pasado ya unos 30, 40 años de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, es la iglesia, la eclesia, la reunión, Peatehuazú, ¿verdad? De esta gente, judeo-cristianos, ¿verdad? Que se han reunido, que han reflexionado, que han conocido a Jesús y que ahora quieren dejarlo por escrito desde esa experiencia personal con el Señor a las futuras generaciones. Pero lo importante es que también que ellos están respondiendo a situaciones controvertidas que van surgiendo también, ¿verdad? Porque uno se va preguntando, bueno, ¿y cómo se presenta verdaderamente esta propuesta del Señor? ¿Cómo responde Jesús de Nazaret? Porque aquí te habla como punto conclusivo de Jesús de Nazaret, ¿verdad? En quien Dios se encarna y al revés. Después de Jesús de Nazaret que revela a Dios Padre. Entonces, la pregunta siempre gira en torno a estos tres elementos. La salvación puesta al servicio del hombre a través de Jesús de Nazaret, que es el Dios encarnado. Y este Jesús de Nazaret que nos revela a Dios que se ha encarnado. Pero todo está en vista del hombre. Pero cuando hablamos del hombre, ¿se acuerdan? Que ya hemos hablado, pero vamos a volver a insistir en el aspecto también de la comunidad, porque el hombre se realiza, y sobre todo según el Antiguo Testamento, el judaísmo, de donde provenimos, porque el cristianismo es la continuación, pero así, concreta y directa, ¿verdad? Del judaísmo. Y entonces el judaísmo tenemos que estudiarlo y conocerlo muy bien. Es decir, Tanakh, ¿verdad? Para la terminología judía, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Es decir, Antiguo Testamento lo decimos nosotros, y el Nuevo Testamento, lo que nosotros encontramos en los escritos neotestamentales. Entonces aquí encontramos esta propuesta que nos está dando la comunidad cristiana que está escribiendo, esta iglesia que reflexiona en un segundo momento, la reflexión profunda. Al comienzo es una reflexión oral, ciertamente, durante cierto tiempo, hasta que ahora, para dejar bien escrito y para que nadie venga y cambie y diga y agregue y saque y todos esos elementos, ¿verdad? Entonces nos dejan por escrito. Pero nos dejan por escrito aquellos elementos fundamentales y esenciales que en ese momento era necesario, que en ese momento era una situación también problemática, podemos decir. Porque hay algunos elementos, ¿verdad?, que nos demuestran la situación que estaba viviendo esa comunidad. Y desde ahí es que nosotros tenemos que entender también cómo se escribe cualquiera de los evangelios, cualquiera de los evangelios y cualquiera de los escritos bíblicos. Seguimos un poquitito más en esta definición o en esta conclusión de Marcos que hace dentro de su teología hablando del hombre. Decíamos que todos estamos anclados en el más aquí, es decir, la propuesta de la salvación se realiza aquí en medio de nuestra situación concreta de vida. Otra parte,
La concepción del hombre no llega más allá de la vieja concepción israelita. ¿Por qué? Y porque justamente dice después, continuando, busca la satisfacción de los deseos más ocultos del hombre. Este es el deseo de todo hombre. La satisfacción, la felicidad, o sea, ser felices. Nadie quiere ser un infeliz, ya es bebé. Infeliz igual, no. Nadie quiere ser un infeliz. Todos queremos esa satisfacción profunda, ¿verdad?, que proviene de un encuentro consigo mismo, que nosotros en esa relación con toda la creación, con todo lo que Dios nos ha regalado y donde nos ha puesto, entendemos, vemos, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y entonces desde ahí nos estamos proyectando. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Por eso dice que la concepción del hombre no llega más allá de la vieja concepción israelita, que yo diría luego que no va más allá de la vieja concepción de la humanidad, yo diría. Porque es el hombre, ¿verdad?, el que está buscando siempre la satisfacción. Es el hombre que está buscando siempre su realización. Y por lo tanto, llámese judaísmo, llámese la religión de Israel, o llámese la tendencia del hombre, ¿verdad?, con las diversas propuestas en su reflexión, por una parte filosófica, pero que después evidentemente lo lanza hacia el vacío, que es el momento en que entiende que tiene que religarse, porque está en relación. Religión es religarse con lo existencial, con aquello que es esencial y base, ¿verdad? Es la base esencial y fundamental de todo hombre, y a eso nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? Es Dios el centro de todo el movimiento, ¿verdad?, del universo, de todo lo que nosotros vemos. Nosotros somos un puntito dentro de este gran universo, ¿verdad?, de la naturaleza. Es interesante como el Papa Francisco, ¿verdad?, escribe en ese documento de hace años atrás ya, ¿verdad?, Laudato Si. Hay que leer un poco, hay que mirar y hay que entenderlo, porque justamente nos vuelve a hacer tomar conciencia de lo que significa esto mismo que estamos diciendo, ¿verdad? El hombre considerado el mismo que se considera dentro de este gran universo, dentro de la gran naturaleza, dentro de la gran creación, ¿verdad?, que Dios ha hecho y donde nos ha puesto. Nosotros hacemos parte de esta creación y por lo tanto siempre estamos en esa búsqueda también de una satisfacción, planificación y realización profunda en nuestra propia vida. Bueno, continuamos entonces con algunos elementos más. Toda esta búsqueda, ¿verdad?, de la satisfacción, todo esto está abocado, ¿verdad?, para toda, o sea, está como regalada, es un llamado para toda la humanidad, para toda sociedad, y por eso nosotros le llamamos la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el Atihuazú, el Cajal, es decir, es la comunidad la que está abocada siempre a este llamado. Las cosas. Y desde ahí nosotros podemos entender nuestro caminar de todos los días y podemos mirar también nuestro compromiso, a ver cómo nos estamos comprometiendo para hacer bien ese camino. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento
quiso quedar. No encontró un argumento más sencillo, más perfecto que darse como alimento. Para mí, Para mí. te adoro, Jesús. Oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos. Continuamos con esta palabrita tan importante, ¿verdad?, que nosotros decimos que es la tercera que se presenta, que es el hombre como tal. Y aquí estamos hablando del hombre en esa tendencia continua de buscar su propia satisfacción. Aquí nos presenta y nos dice que justamente el cristianismo, todo lo que se escribe aquí en la teología de Marcos, no es más que un llamado, ¿verdad?, de toda la sociedad humana que echa mano de los recursos de la religión, ¿viste? Religarse. Por eso es que tenemos que entender la palabra religión. Porque entonces muchos, lastimosamente, y eso es porque somos ignorantes realmente, somos ignorantes porque no sabemos. Tenemos que ser humildes y reconocer que están vayando allí igual. Pero ñandé ña suponente más, ñandé ya ente más, ya pointe más, como que supiésemos todo, ¿verdad? Puedo hablar con cualquiera por ahí, hay papa hoy. Esa es nuestra reacción típica, ¿verdad? Hay papa hoy. Y más aún en el aspecto religioso, ¿verdad? Entonces hay guapa hoy, pero sin embargo, entonces muchas veces nos dejamos embaucar justamente por eso, porque no sabemos. Entonces viene una gente cualquiera, viene, te dice esto, te dice aquello, incluso porque te lee una frasecita, porque dice aquí, porque está escrito, entonces ya. Yo entonces puedo escribir nomás cualquier cosa y me voy y te digo, porque dice aquí antes. Porque entendéis cuál es balón y hueve, ¿entendiste? Entonces la entendéis cuál, ¿y cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a decir? Porque somos ignorantes, ¿entiendes? Entonces eso que tenemos que darnos cuenta. Entonces tenemos que hacer un curso bíblico que valga la pena. Tenemos que formarnos. ¿Verdad? Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Y ahí está, justamente, porque hay una tendencia, ¿verdad?, del hombre. Siempre a qué cosa? A la felicidad. Y si nosotros estamos tendiendo toda la humanidad, todo el hombre que tiende siempre a la felicidad. Y entonces siempre también en vista a una comunidad, atención, porque ya tendrás una cuantijaño. Entonces, porque uno puede decir, no, pues yo soy feliz hoy. No, hay que ver si verdaderamente esa es una verdadera felicidad o es una falsa pseudo felicidad. ¿Cómo nosotros podemos saber si es una pseudo felicidad? No es entonces solamente que yo me sienta, entre comillas, que yo me sienta feliz. ¿Por qué? Porque eso puede ser también un gran egoísmo, donde yo me siento feliz, pero porque yo robé mucho, porque yo tengo mucha plata, porque yo esto, pero no me interesa a los demás. A los demás que le coman michi, ¿verdad? A los demás que le coman michi. Así, no, yo soy feliz. No, ese no es feliz, porque tu conciencia mismo te va a estar diciendo cada momento, ¿verdad?, que vos robaste. Que esa felicidad no es una felicidad que vos conseguiste verdaderamente con tu esfuerzo, con tu lucha, con tu empeño, tus buenas acciones. Enseguida de Yeshua, de Yeshua. Puede ser que yo ni sepa, o los otros ni sepan. Pueden de cañijabe allá poco allá. Pero esa no es la felicidad. La felicidad es, como parámetro o como criterio, vamos a tener que mirar siempre la comunidad. Y eso es lo que nos insiste, no solamente el Nuevo Testamento, sino que todo el judaísmo, toda la Biblia en síntesis, ¿verdad? El Antiguo Testamento, todo el tiempo
El pueblo elegido, el pueblo elegido. El pueblo elegido no quiere decir un grupito aquí orecuete. El pueblo elegido es simplemente ese que da inicio, como siempre nosotros necesitamos, como decimos nosotros, pende platas. Depende de moñe, pues no tenemos vapo, ambareya, pues tenemos un gacuatarejo. Entonces, el pueblo elegido tiene como objetivo y como misión específica dar inicio, dar arranque, dar empuje, ¿verdad?, a todo lo que vendrá posteriormente. O sea, como crecimiento y como compromiso. Y eso pues es lo que nos está diciendo y eso pues es lo que nos está ofreciendo como propuesta. La Biblia por lo menos es eso. Ahora, si voy a inventar otra cosa y decir que la Biblia es otra cosa, pero esa es tu invención, pero eso no es la Biblia. Esa no es la Biblia, así como suena. Por eso es que tenemos que estudiar, como yo le estoy diciendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que adentrarnos verdaderamente. Y por eso nosotros tenemos que saber. Y por eso yo les estaba diciendo que la felicidad como criterio elemental de mi felicidad es solamente cuando yo me estoy comparando dentro de mi comunidad como criterio elemental y fundamental. Porque vos me podés decir, si soy feliz hoy, yo soy muy feliz ahí porque tengo dinero, tengo esto, tengo aquello. Pero vos te comparaste con la comunidad, no te diste cuenta que hay muchísima gente que está en la miseria, hay muchísima gente que está en la ignorancia, hay muchísima gente que no tiene cómo salir adelante. Vos te comparaste con eso, entonces ahí te vas a quedar patitieso, ¿verdad? No vas a poder continuar tu discurso, porque entonces quiere decir que vos te encerraste en vos mismo, estás viviendo dentro de una botella o estás viviendo dentro de un globo, y puede ser porque vos mismo optaste, ¿verdad? Porque vos mismo hiciste cuestiones transfugiarias, ¿verdad? Y entonces te metiste hoy en tu mundo y pensás que por eso sos feliz. No. La felicidad consiste simplemente en el hecho de mirar dentro de la comunidad, de mirar mi aporte verdaderamente dentro de la comunidad con todas esas riquezas y cualidades que Dios me ha dado y entonces empeñarme porque la comunidad pueda crecer. Entonces lo que pasa es que vos no estás teniendo conciencia de una realidad. Entonces, vamos a ser felices solamente cuando nosotros damos ese granito de arena en la construcción del reino de Dios, como decimos siempre, ¿verdad? Y es lo que el Evangelio nos propone. Eso es el Evangelio, ¿me entienden? Si nosotros entendimos otra cosa por el Evangelio, entonces quiere decir que no entendéis la Biblia. No entendéis entonces la Evangelio. El Evangelio directamente nos propone una felicidad y una realización plena del hombre, pero dentro de su comunidad. Es una realización plena nuestra, pero siempre en función de nuestra comunidad. Entonces somos felices y el Evangelio se realiza plenamente cuando nosotros miramos y tenemos como ese criterio el grupo humano. Y por eso nos está diciendo aquí, ¿verdad? Todo esto está abocado a la sociedad humana. Todo esto entonces es un llamado, pero un llamado para la misma sociedad humana. Es la humanidad la que tiene que caminar y ese tiene que ser el criterio para mí. Por eso yo le estaba diciendo y sigo insistiendo, tanto el judaísmo y nosotros provenimos del judaísmo total, pleno y absoluto, ¿verdad? Porque Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, ellos conocen muy bien el judaísmo y ellos están mirando que en la persona de Jesús se está realizando lo que Dios había prometido durante tanto tiempo. Y entonces, si el judaísmo apunta siempre al elemento comunitario, al elemento de iglesia, nosotros no podemos ser sectarios. Nosotros no podemos irnos detrás de nuestro grupito ñandecpetente goape, ciertamente con nuestros propios intereses simplemente. No. Hay que mirar entonces el conjunto de la comunidad y dentro de esa comunidad es donde yo, cada uno personalmente, se realiza, busca su planificación, pero ¿cómo? Y aportando ese granito de arena que Dios me ha dado para poder construir esta misma comunidad. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy este tema tan importante de la palabra hombre, ¿verdad? Según la teología de San Marcos. Es lo que une, resume, ¿verdad? Porque es el objetivo principal de la salvación de Dios que se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, que nos revela al Padre y que nos trae la salvación. ¿A quién? Al hombre. Entonces volvemos la próxima con más ñandillara ñe
Yo les dejo ahora la bendición, les imparto, y que el Señor nos bendiga, nos proteja siempre y nos ayude a ser fieles, sobre todo a su Evangelio, entendiendo muy bien lo que nos quiere enseñar. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.